¿Sabías que Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más notorios de la historia, lideró un imperio criminal tan poderoso y temido que sus enemigos eran eliminados con tácticas de venganza tan brutales que estremecían incluso a sus propios sicarios? A lo largo de su reinado, se estima que miles de personas, desde rivales hasta antiguos aliados y hasta familiares de sus enemigos, fueron víctimas de la implacable sed de poder de El Chapo, quien era capaz de cualquier cosa para conservar su dominio. ¿Te gustan estos temas? Suscríbete, comenta y da like, así sabremos que quieres más contenido como este. Joaquín Guzmán Loera nació en el año 1957 en el remoto poblado de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, México. La región de la Sierra Sinaloense ha sido conocida por generaciones como cuna de narcotraficantes debido a su ubicación estratégica y al ambiente de pobreza que ha llevado a muchas familias a depender del cultivo de amapola y marihuana para sobrevivir. En este entorno, desde joven, Guzmán comenzó a involucrarse en actividades ilegales, primero en el contrabando de droga en pequeña escala y con el tiempo ascendiendo en el mundo del narcotráfico. En los años 1980, El Chapo trabajó para Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, fundador del Cártel de Guadalajara y uno de los primeros grandes líderes del narcotráfico en México. Durante esos años, Guzmán no solo aprendió las complejidades del negocio, sino que comenzó a desarrollar una red de contactos y una reputación por su astucia y su disposición a utilizar la violencia de manera estratégica. Tras la captura de Félix Gallardo a finales de los años 80, el Cártel de Guadalajara se desintegró y Guzmán aprovechó la oportunidad para fundar el Cártel de Sinaloa, consolidándose como uno de los principales líderes del narcotráfico en el país. En esta época, México vivía una creciente ola de violencia y corrupción, y Guzmán supo aprovechar el ambiente sociopolítico para consolidar su organización. La competencia por el control de rutas de tráfico de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos era feroz y cada cártel luchaba por obtener y defender sus territorios. En respuesta a esta feroz competencia, El Chapo desarrolló un estilo de liderazgo basado en la lealtad extrema y el miedo. Sus tácticas de venganza se convirtieron en un sello distintivo de su organización, empleando una violencia despiadada que no solo castigaba la traición, sino que servía de advertencia a cualquiera que osara desafiar su poder. Uno de los aspectos que definieron a Joaquín Guzmán fue su enfoque brutal hacia la traición y el control mediante el terror. En el transcurso de su liderazgo, varios incidentes ejemplifican cómo las tácticas de venganza del Chapo fueron diseñadas para enviar un mensaje inequívoco a sus enemigos y aliados. Uno de los casos más destacados fue el de Alfredo Beltrán Leiva, un antiguo amigo cercano y aliado de Guzmán, con quien compartía el liderazgo en el Cártel de Sinaloa. Beltrán Leiva fue capturado en el año 2008 y la creencia de que El Chapo lo había traicionado al entregar información a las autoridades desató una guerra entre las familias Guzmán y Beltrán Leiva. Esta guerra trajo consigo una oleada de asesinatos y ataques brutales que no solo afectaron a los miembros de cada organización, sino también a la población civil, creando un clima de terror en el norte de México. Este conflicto interno se convirtió en uno de los episodios más sangrientos en la historia de los cárteles mexicanos, y quedó claro que El Chapo estaba dispuesto a destruir cualquier relación para proteger su posición. Otro incidente que ilustra la brutalidad de El Chapo fue la masacre en una plaza pública en la ciudad de Culiacán, donde decenas de rivales fueron eliminados como parte de una estrategia de control territorial. La intención de esta operación era clara: advertir a otros cárteles y a las autoridades que Culiacán era terreno de El Chapo y que cualquier intento de desafiarlo tendría consecuencias mortales. Esta táctica de limpieza fue repetida en varias ciudades controladas por el Cártel de Sinaloa, consolidando la imagen de El Chapo como un líder despiadado que no dudaba en recurrir a la violencia más extrema. También es importante destacar la tortura que ordenaba contra aquellos que consideraba traidores o que sospechaba que colaboraban con sus enemigos.
En uno de los casos más perturbadores, un informante que había trabajado para el gobierno de los Estados Unidos fue secuestrado junto con su familia. Los secuestrados fueron sometidos a meses de tortura física y psicológica, en un intento de quebrar su voluntad y desmotivarlos para futuras traiciones. Este tipo de represalias no solo eran medidas de control interno, sino que también enviaban un mensaje de terror a los agentes de la DEA y el FBI que intentaban detenerlo. Además, las tácticas de venganza de El Chapo incluían el asesinato de familiares de sus enemigos, lo que representaba una de las estrategias más crueles de su repertorio. En múltiples ocasiones, sicarios bajo las órdenes de Guzmán secuestraron y ejecutaron a los familiares de los líderes de cárteles rivales, asegurándose de que sus cuerpos fueran encontrados en lugares públicos para sembrar el miedo y debilitar emocionalmente a sus rivales. Esta estrategia de atacar a los familiares era una de las más temidas, pues vulneraba uno de los principios no escritos en el mundo del crimen organizado, mostrando hasta qué punto llegaba el Chapo para imponer su dominio. A lo largo de su carrera criminal, el Chapo enfrentó grandes desafíos que lo pusieron a prueba, tanto de parte de otros cárteles rivales como de las autoridades mexicanas e internacionales. Uno de sus primeros conflictos importantes fue contra el Cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix. La lucha entre estos dos cárteles comenzó a finales de los años 1990, cuando ambos competían por el control de las rutas de tráfico en Baja California. Esta rivalidad se convirtió en una guerra a muerte, con emboscadas, asesinatos y ajusticiamientos públicos que se extendieron a ciudades enteras, afectando tanto a miembros de los cárteles como a civiles. Otro desafío significativo para el Chapo fue la amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que emergió como una fuerza poderosa liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. Este cártel, a diferencia de otros, estaba altamente armado y había perfeccionado tácticas de combate que incluían el uso de drones explosivos, emboscadas y ataques coordinados. La amenaza del CJNG representó un serio desafío para el Chapo, ya que este cártel no solo buscaba el control del tráfico de drogas, sino también la hegemonía en México. Las tensiones entre ambos cárteles se tradujeron en enfrentamientos brutales en el occidente del país. La presión de las fuerzas del orden también fue una constante en la vida de Guzmán. Desde la Policía Federal de México hasta agencias de Estados Unidos como la DEA, Administración para el Control de Drogas, y el FBI, Buró Federal de Investigaciones, todos intentaron capturarlo por décadas. A pesar de los esfuerzos, el Chapo consiguió escapar de prisión en 2 ocasiones, demostrando su habilidad para evadir la justicia. La primera fuga, en el año 2001, se produjo tras sobornar a funcionarios de la prisión de máxima seguridad, mientras que su segunda fuga en el año 2015 involucró un túnel de 1,5 kilómetros que conectaba su celda con una casa abandonada. Estas fugas fortalecieron su imagen de invencibilidad, haciendo que las autoridades intensificaran su cacería para ponerle fin. Finalmente, en el año 2016, tras años de intensa búsqueda y de una operación de alta tecnología, Joaquín Guzmán fue capturado por el Ejército y la Marina de México en Los Mochis, Sinaloa. Este operativo fue el resultado de meses de vigilancia y de interceptar sus comunicaciones. Las autoridades finalmente lo capturaron luego de que Guzmán cometiera el error de buscar contactos en el mundo del cine para realizar una película sobre su vida, lo que permitió a los investigadores rastrear su ubicación exacta. Su extradición a los Estados Unidos en el año 2017 marcó el fin de su imperio. El juicio en Nueva York fue uno de los procesos más importantes y mediáticos en la historia judicial estadounidense, donde Guzmán fue hallado culpable de tráfico de drogas, lavado de dinero, asesinato y conspiración para cometer crímenes violentos. Finalmente, en julio del año 2019, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales. La captura de El Chapo dejó un vacío de poder en el cártel de Sinaloa.
Sus hijos, conocidos como los Chapitos, han luchado por mantener el control junto con otros líderes del cártel, mientras que la violencia sigue siendo una constante en México. A pesar de su captura, el legado de terror de El Chapo continúa afectando a las comunidades, ya que su imperio dejó un impacto duradero en el narcotráfico y en la cultura de violencia en el país. ¿Interesado en más? Explora el impacto de los cárteles en la sociedad y el narcotráfico. Comparte tus ideas, comenta y suscríbete para que sigamos descubriendo más sobre este complejo mundo.